Un cordial saludo a nuestra audiencia en este 4 de agosto de 2021, donde dará comienzo, ahora vemos al Santo Padre, dará comienzo una nueva audiencia general después del momento del verano. En nombre del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Y con tu espíritu. Cuando él concluyó la catequesis sobre la oración, abrió las puertas a un nuevo argumento. El miércoles 23 de junio, si os acordáis bien, inauguró el ciclo de cartas del apóstol Pablo a los Gálatas. Y esto no solo para conocer mejor al apóstol, sino por considerar la profundidad de la carta del apóstol San del Pablo Evangelio. a los Gálatas. Me sorprende con qué rapidez rechazaron ustedes al que los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Y no es que exista otro evangelio, sino que hay algunos que los confunden y quieren cambiar el evangelio de Cristo. Y si nosotros mismos o cualquier ángel del cielo les anunciara un evangelio distinto del que les hemos anunciado, que sea expulsado. Palabra de Dios. Entonces, escuchémosle con el corazón abierto al Papa Francisco esta Cari mañana. fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Cuando si trata Cuando se trata del Evangelio, de la misión de evangelizar, Pablo se entusiasma, sale fuera de sí. Parece que no ve otra cosa que esta misión que el Señor le ha confiado. Todo en él está dedicado a este anuncio. Y no tiene otro interés que no sea el Evangelio. Es el amor de Pablo, los intereses de Pablo. Es lo que tiene Pablo, el anunciar. Llega incluso a decir, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Pablo interpreta toda su existencia como una llamada a evangelizar, a hacer conocer el mensaje de Cristo, a hacer conocer el Evangelio. Ay de mí, dice, si no predicara el Evangelio. Escribiendo a los cristianos de Roma, se presenta sencillamente así. Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, escogido para anunciar el Evangelio de Dios. Esta es su vocación. En resumen, es consciente de haber sido apartado, puesto aparte para llevar el Evangelio a todos. Y no puede hacer otra cosa que dedicarse con todas sus fuerzas a esta misión. Se comprende, por lo tanto, la tristeza, la desilusión e incluso la amarga ironía del apóstol con los Gálatas, que a sus ojos están tomando un camino equivocado que los llevará a un punto sin retorno. Han confundido el camino. El eje en el cual todo gira es el Evangelio. Pablo no piensa en los 4 evangelios como es espontáneo para nosotros. De hecho, mientras está enviando esta carta, ninguno de los 4 evangelios había sido escrito todavía. El evangelio para él es lo que él predica, lo que se llama el querigma, el anuncio. ¿Qué anuncio? El anuncio de la muerte y resurrección de Jesús como fuente de salvación. Esta es la prédica de Pablo. Un evangelio que se expresa con 4 verbos. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras.
que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas. Este es el anuncio de Pablo, el anuncio que nos llega a todos. Este Evangelio es el cumplimiento de las promesas y es la salvación ofrecida a todos los hombres. Quien lo acoge es reconciliado con Dios, es acogido como un verdadero hijo y obtiene en herencia la vida eterna. Delante de un don tan grande que se les ha entregado a los Gálatas, el apóstol no logra explicarse por qué están pensando en acoger otro evangelio, quizás más sofisticado, más intelectual, no sé, pero otro evangelio. Hay que notar, sin embargo, que estos cristianos todavía no han abandonado el evangelio anunciado por Pablo. El apóstol sabe que están todavía a tiempo para no realizar un paso en falso, pero les advierte con fuerza, con mucha fuerza. Su primer argumento apunta directamente sobre el hecho de que la predicación realizada por los nuevos misioneros, estos de la novedad que predican, no puede ser el Evangelio. Es más, es un anuncio que distorsiona el verdadero Evangelio porque impide alcanzar la libertad. Esta palabra es clave. Impide alcanzar la libertad que se adquiere llegando a la fe. Los gálatas son todavía principiantes y su desorientación es comprensible. No conocen todavía la complejidad de la ley mosaica. Y el entusiasmo en abrazar la fe en Cristo les empuja a escuchar a los nuevos predicadores, bajo la ilusión de que su mensaje sea complementario con el de Pablo. Y no es así. El apóstol, sin embargo, no puede arriesgarse a que se creen compromisos en un terreno tan decisivo. El Evangelio es solo uno. Y es el que Él ha anunciado. No puede existir otro. Atención. Pablo no dice que el verdadero evangelio es el suyo porque lo ha anunciado él. No, esto no lo dice Pablo. Esto sería presuntuoso, sería vanagloria. Afirma más bien que su evangelio, el mismo que los otros apóstoles iban anunciando en otros lugares, es el único auténtico porque es el de Jesucristo. Escribe así: os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es de orden humano, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Se comprende entonces por qué Pablo utiliza términos muy duros. Dos veces usa la expresión anatema, que indica la exigencia de tener lejos de la comunidad lo que amenaza sus fundamentos. Este nuevo evangelio amenaza los fundamentos de la comunidad. En resumen, sobre este punto el apóstol no deja espacio a la negociación. No se puede negociar. Con la verdad del Evangelio no se puede negociar. O tú recibes el Evangelio tal cual es, como ha sido anunciado, o recibes cualquier otra cosa. Pero no se puede negociar con el Evangelio. Non si può scendere a compromessi. La fe en Jesús no es una mercancía
con la que hay que negociar. Es salvación, es redención. Non si vende a buon mercato. No se vende en el mercado. Esta situación descrita al comienzo de la carta parece paradójica, porque todos los sujetos en cuestión parecen animados por buenos sentimientos. Los gálatas, que escuchan a los nuevos misioneros, piensan que con la circuncisión podrán estar aún más entregados a la voluntad de Dios y por lo tanto agradar aún más a Pablo. Los enemigos de Pablo parecen estar animados por la fidelidad a la tradición recibida por los padres y consideran que la fe genuina consiste en la observación de la ley. Delante de esta suma fidelidad justifican incluso las insinuaciones y las sospechas sobre Pablo, considerado poco ortodoxo en relación a la tradición. El mismo apóstol es muy consciente de que su misión es de naturaleza divina. Ha sido revelado por el mismo Cristo y por lo tanto está movido por el total entusiasmo por la novedad del Evangelio, que es una novedad radical, no es una novedad pasajera. No hay evangelios que están de moda. El Evangelio es siempre nuevo. Su ansia pastoral lo lleva a ser severo, porque ve el gran riesgo que se cierne sobre los jóvenes cristianos. En resumen, en este laberinto de buenas intenciones es necesario desprenderse para acoger la verdad suprema, que se presenta como la más coherente con la persona y la predicación de Jesús y su revelación del amor del Padre. Esto es importante, saber discernir. Muchas veces hemos visto en la historia, también lo vemos hoy, algún movimiento que predica el Evangelio con una modalidad propia, a veces carismas verdaderos, pero después reduce todo el Evangelio al movimiento. Y esto no es el Evangelio de Cristo. Este es el Evangelio del fundador, de la fundadora. Sí, podrá ayudar al comienzo, pero al final no da frutos con raíces profundas. Por esto la palabra clara y decidida de Pablo fue provechosa para los Gálatas y es provechosa también para nosotros. El Evangelio es el don de Cristo a nosotros y Él mismo lo revela, es el que nos da la vida. Muchas gracias. Bueno, y tenemos ya la primera catequesis después de las vacaciones, una carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Santo Padre, los fieles de lengua española que participan en esta audiencia desean presentarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, este pasaje de la carta a los Gálatas nos descubre que San Pablo entiende su vida como una llamada a evangelizar, misión a la que se dedica con todas sus fuerzas. Para el apóstol, el Evangelio es el querigma, es decir, el anuncio de la muerte y resurrección de Cristo, misterio pascual en el que Dios cumple sus promesas a Israel y ofrece la salvación
a todos los hombres. Acogiendo el Evangelio, nos reconciliamos con Dios, nuestro Padre. Nos convertimos en hijos suyos, en herederos de la vida eterna. Por eso, cuando Pablo ve que la comunidad de los Gálatas corre el peligro de dar oídos a falsos predicadores y desviarse del camino de la fe, los invita a permanecer fieles al único Evangelio, que no es observancia de la ley, sino configuración con la persona de Jesucristo, que nos libra de la muerte y del pecado. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia de perseverar en el seguimiento del Señor Jesús, para que nuestra vida sea, a los ojos de nuestros hermanos y hermanas, un testimonio gozoso del amor de Dios por toda la humanidad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias al Papa desde aquí, desde 13, y en nombre de mis compañeros Fernando Chavarri y Adriana González, que en el control técnico han hecho posible esta retransmisión. Buenos días y hasta el próximo miércoles. Testemunho afiliado.